Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, con este videito la idea es recuperar un poco la clase del miércoles que no pudimos dar por problemas de conexión que tuve yo. Es simplemente hacer un repaso rápido del tema que vieron con el profe Aquino, ¿sí? Con el profe Cristian, que es la Edad Media. Antes de eso, algunas aclaraciones importantes. Este video y los PowerPoint son una especie de pizarrón, por lo tanto es importante que ustedes tomen apuntes de todo lo que vamos explicando y por supuesto también lean la bibliografía que respalda todas estas explicaciones, ¿sí? Los videos no reemplazan la lectura, esto es importante mencionar. Bien, lo primero que habíamos charlado de la clase pasada, habíamos partido con una línea de tiempo como para ubicarnos en tiempo, ¿no? Y ver bien cuáles son las etapas de la historia. La primera etapa, dejando de lado la etapa ágrafa de paleolítico, neolítico, que también vieron el primer año, era la edad antigua, edad importante porque, bueno, ahí vemos el surgimiento, la creación de la escritura, la formación de los estados antiguos y las grandes civilizaciones, ¿no? Ejemplo de estas civilizaciones, Egipto, Grecia y Roma, por ejemplo. Con la caída del Imperio Romano de Occidente entrábamos en una nueva etapa llamada Edad Media. Esta Edad Media eh, es una etapa larga, sí, bastante larga, de 1000 años de historia, y no todos esos 1000 años de historia fue igual, ¿sí? Hubo distintos momentos. Los historiadores consideran que la mejor manera de estudiarla es dividirla, a su vez, en tres partes, ¿no? La primera parte de la transición, caracterizada por como una especie de mezcla entre la edad antigua o las características de los romanos y algunas cuestiones que subsisten de la cultura romana y que luego se mezclan con lo que traen los pueblos germanos, que son parte o causa, de alguna manera, de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Estos pueblos, estos reinos germanos, se vinculan con la cultura también romana, con lo que persiste, y arman o forman los nuevos reinos romanos germánicos, ¿sí? Se llaman. Estos reinos independientes, ¿sí? Unos de otros, son una de las características que marcan justamente la fragmentación política, ¿no? Muchos reinos romanos germánicos que se van a dar en la Edad Media van a ser como la característica más importante de esta transición. Luego pasamos a la Alta Edad Media, donde ya ahí sí se definen las características principales de lo que es la Edad Media, básicamente el llamado feudalismo, y que lo vamos a ver en la próxima placa, y luego la Baja Edad Media, que es el fin de la Edad Media, ya cuando la Edad Media entra de alguna manera en decadencia y pasamos a la Edad Moderna. Nosotros en segundo año vamos a desarrollar la Edad Moderna, todas las características y los acontecimientos que se dan dentro de esta Edad Moderna, que termina, según los historiadores, en 1789 con la Revolución Francesa, dando lugar a una nueva etapa que es la Edad Contemporánea. Eh, la edad Media básicamente se caracteriza por un cambio también en cuanto al escenario, ¿no? Los escenarios antes en la Edad Antigua eran las grandes ciudades y ahora pasamos al campo. Todo va a suceder en el campo, ¿sí? Se ruraliza de alguna manera la vida. Vamos a ver presencia también de estos grandes castillos, tenemos un dibujo de estos grandes señores que van a vivir allí, campesinos trabajando, campesinos autosuficientes, muy poco comercio y mucha guerra y conflictos, ¿sí? Mucha inseguridad y miedos. Eh, la Baja Edad Media ya nos vamos a empezar a ver el surgimiento de un nuevo grupo social, que seguramente lo conocen, que es la burguesía. Acá tenemos una imagen que representa a estos nuevos grupos, que vamos a ver también después. ¿Qué es el feudalismo? Digamos, el feudalismo es un sistema político, económico y social que se da en la Alta Edad Media y que se caracteriza básicamente, así a grandes rasgos, por un lado, la fragmentación del poder político, ¿sí? Señores que tienen poder político, también jurídico, económico, y por un vínculo de dependencia y fidelidad entre un señor de mayor poder y un señor de menor poder, o entre un rey y un señor, ¿sí? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da el feudalismo? ¿Qué es esto de los vínculos de dependencia y fidelidad?
Nosotros habíamos visto que durante la etapa de transición va a haber, es una etapa muy violenta, ¿sí? Va a haber muchas invasiones, guerras y demás, y eso genera clima de inseguridad e inestabilidad. Los reyes, estos reyes romanos germánicos, no van a tener tanto poder como para proteger a su gente. Entonces, ¿quiénes van a surgir como protectores o aseguradores del orden, por así decirlo? Los señores feudales porque tienen tierras. Feudal viene de feudo, ¿sí? Los llamados condes, duques, marqueses, van a tener también estos títulos. Son estos dueños de grandes castillos, como vemos por ejemplo en esta imagen, estos castillos que tienen estos puentes así que se rebaten, ¿no? Castillos importantes para justamente cubrirse de las invasiones, ¿no? Y enfrentar a otros ejércitos invasores. Ellos van a ser los que van a poder enfrentar entonces a estos riesgos, y de esa manera entonces va a surgir algo que se denomina vasallaje, que es este vínculo de dependencia que les mencionaba anteriormente, entre un señor y otro, o entre un rey y otro. Los reyes tenían vasallos, ¿sí? Que a su vez también podían tener vasallos, que a su vez también tenían vasallos. Los campesinos también podían ser vasallos de un señor o vasallos de un rey, pero los campesinos no tenían vasallos, es decir, no tenían a nadie que dependa de ellos. Vamos a ver cómo es esto del vasallaje para ver si queda un poco más claro. El señor, por ejemplo, que podía ser un señor feudal muy rico, muy poderoso, o podía ser un rey, eh, pedía a su vasallo, que podía ser otro señor más de menor poder, ayuda militar, en el caso de ir a una guerra, consejo, en el caso de tomar alguna decisión importante, o ayuda económica, ¿sí? Y el señor que le daba cambio a este vasallo, le daba protección militar, le daba defensa y sustento también económico muchas veces, le daba también tierras, ¿sí? Esto significa, es el vasallaje, una relación de fidelidad, ¿sí? Y de ayuda mutua, de alguna manera. Esto es la característica más importante del feudalismo. ¿Cuáles son los estamentos dentro del feudalismo? Que también es importante, porque acá tenemos arriba de todo al rey. ¿El rey en la Edad Media era importante? Sí, era importante, pero tenía un poder hasta ahí, limitado. Por eso hablamos de primus inter pares. Era el más importante, pero dentro de un grupo de pares. Había veces que los señores feudales podían tener más poder o más riqueza que el rey, pero se lo respetaba al rey por sobre todas las cosas. También había veces que un señor feudal se podía rebelar en contra del rey, por eso siempre el rey necesitaba de sus vasallos para combatir a este señor rebelde, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense también que habíamos dicho que el feudalismo, una de las características es la fragmentación política. Es decir, perdón, para que quede claro, fragmentación política, ¿se acuerdan que en el Imperio Romano había todo un imperio unificado donde había un solo emperador que tenía todo el poder? Bueno, acá en la Edad Media no va a haber eso, va a haber varios reyes, ¿sí? O varios señores feudales que cada uno va a tener poder político, poder económico dentro de su señorío, ¿sí? Bien, entonces, rápidamente, estamentos dentro en el feudalismo o en la Edad Media, tenemos al rey, tenemos también a los duques, a los condes, estos señores feudales, a los caballeros o señores que van a estar en un nivel más bajo, en general son vasallos de los de arriba, a la iglesia, que es muy importante en la Edad Media, en la Edad Media la iglesia es como una institución que está al nivel casi del rey de los señores feudales, y abajo de todo los campesinos que mantienen a todo el resto, ¿sí? Mantienen a toda la cúpula. Son los campesinos, son los grupos no privilegiados y el 90% de la población. ¿Era posible salirse de este sistema? Yo se lo había preguntado a ustedes me ponían cara de duda. No es posible salir de este sistema porque quien nace campesino, muere campesino, ¿sí? No hay posibilidad de ascenso social. Naces campesino, morís campesino, naces noble y morís noble. Y esta idea de los estamentos así, tan rígidos, fueron creados, o este orden así fue creado por la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia creó la teoría de los tres órdenes, que sostiene que hay los tres grupos, tanto los nobles como la Iglesia, como los trabajadores, cumplen un rol fundamental y así tiene que ser, porque si ese orden se destruye todo, ¿sí?
Los campesinos son los que trabajan, los oradores o la iglesia son los que oran por las almas de todos, y los señores son los que van a la guerra y combaten por el orden, ¿sí? Para protegernos a todos nosotros. Por lo tanto, la teoría de los tres órdenes es justamente la creadora del orden social, el orden establecido, ¿sí? Malísimo, pero bueno, era esto lo que pasaba, y la única manera de salirse de ese orden, podíamos pensarlo, recién se puede llegar a dar en la Baja Edad Media, cuando algunos campesinos libres logran mudarse a la ciudad y tal vez convertirse en pequeños burgueses. En paralelo a todo esto que ocurría en Europa, ¿qué pasaba en el resto del mundo? Por ejemplo, en Arabia Saudita, en la zona de Arabia, ¿sí? Ocurría algo nuevo. ¿Qué era lo que ocurría? Surgía una nueva religión monoteísta, que es el Islam, ¿sí? El Islam es muy importante, surge en el siglo VII, su profeta es Mahoma, su libro santo es el Corán, y quienes profesan esta religión se llaman musulmanes. El Islam se va a expandir mucho y muy rápido, una vez fallecido Mahoma, ¿sí? Que es el profeta más importante. Fíjense en este mapa, podemos ver cómo surge desde acá, desde Arabia, se difunde por todo lo que es la Mesopotamia asiática, ¿se acuerdan? La zona de Persia, Egipto, el resto del norte de África, Marruecos y demás, cruza, ¿sí? por el estrecho de Gibraltar, llega a España, y empieza a querer llegar a conquistar también el resto de Europa. ¿Cómo hacían los cristianos cómo hicieron los cristianos de una manera para armarse frente a esta nueva religión monoteísta? Organizaron las cruzadas organizadas por la Iglesia Católica y por los reyes que también se iban convirtiendo al catolicismo. Acá tenemos los cruzados, ¿sí? Se llamaban cruzados porque tenían estas cruces en el pecho. Mientras tanto, en Europa continúa el feudalismo. Acuérdense que habíamos dicho que era todo rural, los campesinos trabajaban la tierra. Gracias a algunas innovaciones tecnológicas que se dan a fines del siglo XI, técnicas sobre todo, empieza a aumentar la producción agrícola. Eso es realmente muy bueno, ¿sí? Pero a partir del siglo XIV empezamos a entrar en una especie de crisis, la llamada crisis del siglo XIV, ya estamos en la Baja Edad Media. Va a haber una crisis muy grande porque va a haber hambrunas en una etapa de malas cosechas, va a haber mucho hambre entre los campesinos, va a haber además muchas guerras, ¿sí? Acuérdense, épocas de guerra, invasiones y demás, y esto por supuesto va a ser caldo de cultivo para las pestes, sobre todo la peste negra, esta pandemia enorme que hizo que casi toda Europa cayera, realmente el descenso demográfico fuera realmente muy, muy grande. Acá tenemos algunas imágenes, la peste negra o peste bubónica, producto de una rata, ¿sí? Se habla también que surge producto de las malas condiciones de higiene y demás, la gente no se bañaba, no limpiaba mucho, no había agua potable, realmente la Edad Media fue muy, muy difícil. Esta imagen de acá son los médicos, que como ustedes supieron muy bien, eran los médicos que combatían o trataban de sanar a los enfermos. Muy difícil, esta peste negra atacó tanto a campesinos como a reyes y condes. Las consecuencias de esta peste negra, al morirse mucha cantidad de campesinos, los pocos que quedaron se volvieron mucho más fuertes, ¿sí? Porque los nobles los necesitaban, y ellos eran pocos. Los nobles, por supuesto, por perder este control sobre los campesinos, se debilitaron, las ciudades se recuperaron, muchos migraban a las ciudades empezaron a reflorecer, el comercio comenzó de vuelta a fortalecerse, las monarquías comienzan a hacerse más fuertes, ¿sí? A partir sobre todo de la ayuda de este nuevo grupo social, que es la burguesía. Los burgueses viven en las ciudades y trabajan en distintas actividades, ¿sí? Son mercaderes, son pequeños propietarios, comerciantes, artesanos, y también con el tiempo algunos van a ser abogados, escritores, ¿no? Actividades más liberales. Ya estamos entonces en la Baja Edad Media, en el 1453 cae el Imperio Romano de Oriente. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano se había dividido en dos? En el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, que es el que de alguna manera posibilita, según los historiadores, la Edad Media. Pero 1000 años más subsiste el Imperio Romano de Oriente,
que va a caer, el Imperio Bizantino va a caer a manos de los musulmanes, que habíamos visto que se habían expandido por toda Europa. El Islam, como dijimos, surge en Arabia. Acá tenemos el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Esta zona de Bizancio, Imperio Bizantino. Vamos a ver que el Islam se expande por todos lados, esto lo habíamos visto en una placa similar. Llega hasta España, a la península ibérica, y quiere seguir llegando una vez que llega a España en el siglo VIII, va a querer seguir subiendo hacia Francia, pero el reino franco le va a decir no, hasta acá, ¿sí? Carlos Martel le va a ganar la batalla de Poitiers y lo va a echar de alguna manera, así que los musulmanes no van a poder continuar invadiendo toda esa zona. En el 1453 invaden y conquistan el Imperio Bizantino, ¿sí? O sea, triunfo para los musulmanes que son cada vez más fuertes. Vamos un minuto a la península ibérica porque es importante. Esta es la península ibérica, se las tengo ahí marcada en verde, es conquistado por el Islam en el 711 y va a estar tomada por el Islam durante más o menos 780 años, que es un montón de tiempo. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de Solimán, que es un sultán que marcha hacia Europa, ¿no? Con todas sus tropas. Hay muchas imágenes de esto. Bien, estamos acá entonces. Los reyes católicos van a ser quienes van a combatir al Islam y van a terminar de reconquistar la península ibérica en 1492. Durante todo el tiempo que España está conquistada por los musulmanes, permanentemente los reinos cristianos van tratando de enfrentarse, ¿no? Y tratando de correr para que dejen de avanzar. Pero va a ser recién con los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que se van a unir en matrimonio, van a unir sus reinos y van a combatir y echar a estos musulmanes. En 1492 terminan de echarlo de lo último que quedaba del Islam en la península ibérica, que era Granada. ¿Sí? Acá vamos a ver un mapa para que quede más claro. Fíjense, en el año 1054, toda la zona de amarilla es la zona musulmana, Al-Ándalus se llama, ¿sí? Fíjense en el 1200 cómo se va replegando hacia el sur, hasta llegar a 1450, que quedó solamente el reino de Granada, es decir, solamente esa zona musulmana, y en 1492 ya no están más, ¿sí? Van a quedar realmente muy fortalecidos estos reyes católicos, por eso se los van a llamar católicos, ¿no? Porque de alguna manera echaron a los musulmanes y cristianizaron toda esa zona, volvieron a traer la religión católica a esa zona. Es tanto este fortalecimiento de los reyes católicos que para la misma fecha se va a acercar un señor llamado Cristóbal Colón, este señor de acá, ya les dije, les revelé la identidad, a pedirle apoyo financiero para un viaje que quiere hacer, ¿sí? Quiere llegar a la India, a las Indias, digamos, por un lugar, por el Atlántico, ¿sí? Quiere hacer como una travesía que nunca nadie hizo, y va a buscar apoyo financiero para esta empresa. Primero va a Portugal, le dicen que no, va entonces a los reyes católicos, y los reyes católicos, que realmente estaban muy seguros de sí mismos, y además querían seguir expandiendo el cristianismo por todos lados, y por supuesto necesitaban una nueva ruta de comercio que Colón les ofrecía, aceptan y financian el viaje. Entonces, gracias a ese apoyo de la monarquía española, el 12 de octubre Colón llega a un lugar creyendo que era las Indias, y no, era un nuevo lugar, un nuevo mundo, que va a ser luego América. Y acá entramos en una nueva etapa, que es la Edad Moderna, ¿sí? Entonces, repasando, los historiadores sostienen que con estos dos acontecimientos, la caída del Imperio Romano de Oriente por los musulmanes y la conquista de América por los europeos en 1492, entramos en la Edad Moderna, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la próxima clase.